Buenas tardes a todos. Estamos de nuevo impartiendo una sesión más, concretamente la tercera del módulo de domótica del ciclo superior de instalaciones eléctricas y automáticas de la unidad didáctica 4. Vale. Esta sesión 3 se refiere a la programación del logo mediante el teclado. Como vimos anteriormente, el logo lleva incorporado un teclado con el que se pueden hacer programaciones también, tiene su uso también en el tema de la programación. Aunque es mucho más cómodo utilizar el software, también con el propio teclado, teniendo conocimientos relativamente importantes, se puede programar exactamente igual, ¿vale? Para programar tanto con el teclado como con el software, lo primero que hay que tener clara es la lógica cableada. Si no tenemos claro la lógica cableada, es como si tenemos muy buen pulso pero no nos sabemos las letras a la hora de escribir, ¿vale? Entonces la lógica cableada es fundamental. ¿Qué es la lógica cableada? Bueno, pues es un esquema como el que veis aquí. Este esquema es de una inversión de giro de un motor trifásico y en este esquema tiene dos partes. En la parte de la izquierda está el circuito de fuerza y en la parte de la derecha está el circuito de mando, ¿vale? Lo que es la automatización de un proceso se refiere generalmente al circuito de mando, ¿vale? El circuito de fuerza, por decirlo así, siempre existe, es independientemente de que vaya con lógica cableada o con lógica programada. Bien, como podéis observar en el circuito de la derecha, en el circuito de mando, hay una serie de elementos, hay un pulsador cerrado, dos pulsadores abiertos, unos contactos de un relé térmico, contactos auxiliares de las bobinas de los contactores, lámparas, ¿vale? Que hacen pues la maniobra que nosotros hemos diseñado, ¿vale? En concreto esto es una inversión de giro, como comentaba, y lo que como el funcionamiento es que si le das al pulsador de marcha a izquierdas, el motor girará a izquierdas porque entra este contactor, se activa esta bobina y cierran estos contactos y el motor girará en un sentido, pero si lo que pulsamos es el pulsador de marcha a derechas, lo que entrará es KM2, cerrarán estos contactos y el motor girará en sentido contrario. Vale, por supuesto con sus señalizaciones de marcha, como se pueden ver aquí, de izquierdas y derechas, una señalización de paro y una señalización de avería. Vale. Bueno, pues esto que, si lo entendemos bien en la lógica cableada, pasarlo al automatismo programado es mucho más sencillo, es que si no es imposible, vamos, si no se tiene claro esto, ¿vale? El primer concepto que debemos de tener claro es que normalmente para programar con lógica programada, ¿vale? Por decirlo así, lo que hacemos es como girar el esquema de mando, este que tenemos aquí, es como si lo girásemos 90 grados hacia la izquierda, ¿vale? Entonces, vamos a verlo ahora. Aquí tenemos el esquema girado, ¿vale? Es el mismo esquema de antes, pero lo único que hemos hecho es girarlo. ¿Por qué? Porque cuando se programa con puertas, por ejemplo, la colocación de los elementos es similar a la posición que tiene ahora el esquema. Es decir, las salidas están a la derecha y las entradas, que son los pulsadores, los dos de marcha, el de paro y los contactos del relé térmico, en este caso, están más bien hacia la izquierda, ¿vale? Y después el resto de contactos distribuidos por el circuito. Bien, ¿cómo por decirlo así, se traspasa este esquema que está numerado, todos los elementos numerados con la lógica cableada, cómo se pasa a la lógica programada? Bueno, pues en primer lugar tenemos que saber que lo que son entradas se denominarán, como ya comentamos anteriormente, I1, I2, I3, I4 y 5. Lo que son salidas como Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 y Q6, que son las que tenemos en este caso, que son todas las de la derecha, las salidas, las entradas, lo que comentamos antes. Y vamos a ir colocando cada elemento en su sitio, ¿vale? La I1, por ejemplo, sería el contacto del relé térmico normalmente cerrado. La I2, el contacto abierto del relé térmico. La I3 se correspondería con el S1, que es el pulsador de paro. La I4 con el S2, que es el pulsador de marcha a izquierdas. Y la I5 se corresponde con
el S3, que es el pulsador de marcha derechas, ¿vale? Eso en cuanto a las entradas. Las salidas, la Q1 se corresponde con la bobina de KM1, la Q2 con la lámpara H1, que es la de marcha izquierdas, la Q3 con la bobina de KM2, la Q4 con la lámpara de derechas, la Q5 con la lámpara de paro y la Q6 con la lámpara de avería, ¿vale? Esto es, por decirlo así, cómo se trasladan la nomenclatura de un sistema al otro, para luego poder programar. Porque tanto IES como QES son los elementos de programación, entradas y salidas, que se utiliza en el autómata, ¿vale? En concreto en este de Siemens, ¿vale? Cada autómata tiene su sistema de programación y su lenguaje propio. Estamos hablando del lenguaje del logo de Siemens en este caso, ¿vale? Bueno, luego, por decirlo así, el resto del circuito, ¿cómo lo podemos o cómo se puede entender? Bueno, pues podemos entenderlo, ya vimos lo que eran las puertas lógicas, podemos entender que los contactos que están en paralelo se corresponden con una puerta OR, ¿vale? Entonces, por ejemplo, una puerta OR se corresponde con estos dos contactos de KM1 y el pulsador de marcha izquierdas. El contacto abierto de KM1 es la realimentación del pulsador. Estos dos también están en paralelo, pues también se corresponderían a la hora de programar con una puerta OR, ¿vale? Luego los que estén en serie, porque al fin y al cabo, al final, la programación no es más que colocar contactos en serie o en paralelo, ¿no? En electricidad no existe ningún tipo de contacto a mayores que este. Podrá ser temporizado o no, abierto o cerrado, pulsador o interruptor o lo que sea, pero siempre o está en serie o está en paralelo con algo, ¿vale? Entonces, para eso utilizamos las puertas OR para los que están en paralelo y las puertas AND para los que están en serie. Vamos a colocar las puertas AND. Estos dos están en serie, pues una puerta AND. Estos dos que colocamos en paralelo están en serie con este, entonces también se forma una serie aquí, que al mismo tiempo están en serie con el pulsador de paro y con el contacto cerrado del relé térmico. Y habría que colocar otra puerta AND aquí para colocar esta serie de aquí, que es el contacto este cerrado, los dos en paralelo, el pulsador de paro y el contacto del relé térmico también, ¿vale? Si se tiene claro esto, por decirlo así, cómo se traslada la lógica cableada a la lógica programada, todo va a resultar mucho más fácil. Si no, es muy complicado entenderlo, ¿vale? ¿Cómo queda este esquema si lo pasásemos ahora al programa? Pues quedaría de esta forma, ¿vale? Que veis aquí. Vale, ¿cómo se programa esto? Con el teclado, con la dirección de programación de derecha a izquierda, es decir, se empiezan por las salidas, es como si escribiésemos al revés, aunque cuando diseñamos el ejercicio normalmente ponemos primero las entradas, vamos pintando cada cosa que necesitamos, a la hora de programar con el teclado del logo, se programa al revés, porque es más lógico, ¿vale? Bien, este sería el esquema si nosotros lo pintásemos en una hoja, y lo único que tendríamos que ir haciendo es, lo primero que nos aparece en la pantalla cuando le damos a editar programa, pues son las salidas, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6. Podemos empezar con cualquiera de ellas, el orden es indiferente, ¿vale? Si empezásemos con Q6, lo único que tendríamos que poner, le daríamos OK a Q6 y tendríamos que poner que quien activa Q6 es I2, que es el contacto del relé térmico normalmente abierto. En caso de avería, se enciende la Q6, que es la lámpara de avería. Vale, con esta lógica, el resto de cosas, lo mismo. Vamos a ver, por ejemplo, la marcha de uno de los motores. Después el resto lo razonáis vosotros, ¿vale? Vemos que Q1 se corresponde, si os recordáis de la anterior transparencia, se corresponde con la bobina del contactor del motor KM1. ¿Quién activa KM1? Bueno, pues decíamos que había una puerta AND que ponía varios contactos en serie y una puerta OR que ponía dos contactos en paralelo. La puerta OR lo que ponía es un contacto de KM1 y el pulsador de marcha izquierdas, y la puerta AND lo que hacía era poner esos dos en paralelo en serie con I1, con I3 y con un contacto normalmente cerrado de Q3, ¿vale? Que era la bobina de KM2.
Vale, pues si entendéis esto, así es como se programa. Primero, por ejemplo, en este caso se colocaría Q1, se le daría OK en el programa, tendríamos que poner un bloque que sería una puerta AND. En la puerta AND después nos aparecerán las cuatro entradas, perdón, a la izquierda. En la primera, por ejemplo, colocaríamos una puerta NOT y la puerta NOT, ¿quién la activa? Q3. En la segunda entrada de la puerta AND colocaríamos directamente I3. En la tercera entrada de la puerta AND, ¿qué colocaríamos? Directamente I2. En la cuarta entrada de la puerta AND, ¿qué colocaríamos? Una puerta OR, y en la entrada de esta puerta OR colocaríamos Q1 y colocaríamos I4, ¿vale? Y así con el resto. Ya estaría el programa hecho, tendríamos que salir de editar programa y le daríamos al modo run, pasaríamos al modo run y se ejecutaría el programa. Hay que tener claro esto para en la sesión que nos corresponda, en la siguiente sesión que será en clase, poder avanzar sobre estos temas. Entonces es muy interesante que este vídeo lo reviséis las veces que necesitéis para tenerlo claro, ¿vale? Recordad la lógica cableada y la lógica programada, cómo se trasladan unos elementos a la otra, ¿vale? Estudiadlo bien para clase. Recordad que siempre os adjunto con esto las preguntas frecuentes que todo el mundo suele tener cuando no tiene muchos conocimientos y una serie de actividades por si queréis empezar a trabajar en casa, ¿vale? Venga, os espero en clase. Gracias.